Hola amigos, sean bienvenidos al podcast de ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Ya comenzamos. En el día de hoy trataré la noticia más importante que está circulando por todos los medios y que está alcanzando todos los titulares. Me refiero a la muerte de 2 personas en Brasil por la fiebre del virus del Oropouche. Los casos son mujeres del interior de Bahía en Brasil, menores de 30 años y sin enfermedades ni signos ni síntomas similares al dengue grave. Hasta ahora eran escasos los informes en la literatura científica mundial sobre la aparición de muertes por esta enfermedad. La investigación de los casos estuvo a cargo del Departamento de Salud del Estado de Bahía. Una muerte en Santa Catalina permanece bajo investigación y se descartó la relación causal por fiebre oropouche en una muerte ocurrida en Maranao. El Ministerio de Salud monitorea los casos y posibles muertes por oropouche a través de la Sala Nacional de Arbovirus con un diálogo constante con las direcciones de salud estatales y municipales. Este monitoreo, que en este momento enciende las alarmas, también se ha realizado a través de visitas técnicas, investigaciones in situ, búsqueda activa e investigación de vectores en apoyo con la respuesta local de estados y municipios. La detección de casos de fiebre oropouche se amplió en todo el país en el 2023, luego que el Ministerio de Salud pusiera a disposición de forma inédita pruebas diagnósticas para toda la red nacional de laboratorios centrales de salud pública Lancet en Brasil. Como resultado de los casos hasta entonces concentrados en la región del norte, también comenzaron a identificarse en otras regiones del país. También es conocido que no solamente en Brasil, sino que en gran parte de los países de Latinoamérica se han reportado casos, incluso en áreas donde nunca se había diagnosticado. El 2024 se registraron 7.236 casos de fiebre oropouche en 20 estados brasileños. La mayoría de los casos fueron registrados en Amazonia y Rondônia. Se están investigando 6 casos de transmisión vertical de madre a hijo de fiebre de oropouche, como les comenté la semana pasada. Hay 3 casos en Pernambuco, 1 en Bahía y 2 en Acre. 2 casos resultaron en muerte fetal, hubo aborto espontáneo y 3 presentaron anomalías congénitas como microcefalia. Recordemos que el virus del Zika también lo hacía. Los departamentos de salud y especialistas estatales están realizando análisis con el seguimiento del Ministerio de Salud para concluir si existe relación entre la fiebre oropouche y los casos de malformaciones o abortos espontáneos. El 11 de julio del 2024, el Ministerio de Salud emitió una nota técnica a todos los estados y municipios recomendando intensificar la vigilancia sanitaria tras la confirmación de la transmisión vertical del virus del oropouche por parte del Instituto Evandro Chagas, que identificó la presencia del genoma del virus en un caso de muerte fetal y de anticuerpos en muestra de 4 recién nacidos, como ya le había dicho que le comento en el video de la semana pasada. El día 1 de agosto en Recife se realizará un seminario sobre fiebre oropouche promovido conjuntamente por la Secretaría de Salud y el Estado de Pernambuco y el Ministerio de Salud Pública, con la participación de técnicos y gestores de diferentes estados, especialistas y científicos. Entre las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública están intensificar la vigilancia durante el embarazo y seguimiento de los bebés de mujeres que tengan sospecha clínica de arbovirosis como dengue, zika, chikungunya y fiebre del oropouche, y alertar sobre las medidas de prevención a la población, incluidas las mujeres embarazadas, como evitar zonas de gran cantidad de mosquitos y elegir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Como le he comentado ampliamente en este canal, el virus del oropouche fue aislado por primera vez en Brasil en 1960 a partir de una muestra de sangre en un perezoso capturado durante la construcción de la carretera Belém-Brasilia. Desde entonces se han reportado casos aislados y brotes en Brasil, principalmente en los estados de la región amazónica. También se han notificado casos y brotes en otros países del Centro y Suramérica como Panamá, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. El Ministerio de Salud de Brasil advierte que todos los casos sospechosos y o diagnosticados y laboratorio de infección por virus de oropouche deben ser investigados con el objetivo de describir las características clínicas y epidemiológicas, así como identificar las especies de vectores involucrados en la transmisión. En estos momentos están en marcha 3 grupos de investigación sobre la fiebre de oropouche, uno de ellos centrado en información de laboratorio como el linaje del virus, las características genómicas, y otro está monitoreando las manifestaciones clínicas de los pacientes, y el tercer grupo investiga el ciclo de enfermedad en los mosquitos transmisores. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.